Hoy es 25 de noviembre de 2025, martes, toca inteligencia artificial, empezando por negocios y dentro de negocios, como siempre, la parte más árida, que es la de movimientos de pasta, pero que hay que conocer, aunque solo sea para saber qué es lo que se cuece. Y también para recordar algunos viejos conocidos, como por ejemplo Suno, la empresa, a estas alturas ya no startup, de creación de música, que acaba de conseguir 250 millones de euros en dinero nuevo, con una valoración post-money de la empresa de 2.450 millones de dólares. Siguiente de inversiones tiene que ver con, como no, Nvidia, que está por todos los lados. Ha presentado resultados del tercer cuarto, o sea, del tercer trimestre, y los resultados son realmente mareantes. Ha presentado unos ingresos de 57.000 millones de dólares, repito, en un trimestre, con un profit de 31.900. Una salvajada el margen que tiene Nvidia. Y una parte importante de estos resultados, que han sido espectaculares, sobre todo comparado con la previsión que había, la ha superado con creces, parte de esa sobreexpectativa viene de que los chips nuevos, los Blackwell, parece ser que literalmente se los están quitando de las manos. O sea, van a poder venderlos, yo creo que a este paso, al precio que quieran. Tercera de inversiones tiene que ver con Anthropic, que ha firmado un acuerdo, un partnership con Microsoft y, como no, con Nvidia, por el cual Microsoft va a invertir 5.000 millones de dólares y Nvidia 10.000 millones de dólares en Anthropic, y con esta nueva inversión la valoración de la compañía de Anthropic se pone en los 350.000 millones de dólares. Y termino el mini bloque de inversiones con una inversión en robótica, que no se suele hablar mucho porque las inversiones todavía no están a los niveles de las burradas que se están invirtiendo en generativa. La empresa startup, como lo queramos llamar, Physical Intelligence, que está en San Francisco y que se dedica a desarrollar software de inteligencia artificial para robots, acaba de levantar la nada despreciable cifra de 600 millones de dólares, fundamentalmente de Alphabet, de la rama, digamos, de inversiones de Alphabet, y con esos 600 millones de entrada, la valoración de la empresa se pone en 5.600 millones de dólares, que repito, para ser una empresa de robótica o de software orientado específicamente a la robótica, no está nada mal. Voy ya con las noticias de negocios en sí, dejando la pasta aparte. Google, el vicepresidente de operaciones o de lo que sea, de Football Operations de Google, ha comentado esta semana, ha informado a los empleados de la división de que el objetivo de la compañía es duplicar la capacidad de proceso y de servir inteligencia artificial cada 6 meses durante los próximos 5 años. Esto incluye, por supuesto, compras de GPUs, construcción de nuevos centros de datos, almacenamiento, en fin, todo lo necesario para servir inteligencia artificial a un ritmo de doblar la capacidad cada 6 meses. Para los que no sean muy buenos en progresiones geométricas, es decir, para el 99 y pico % de la población, doblar tu capacidad cada 6 meses durante 5 años quiere decir que al final de esos 5 años habrás multiplicado por 1000 tu capacidad de procesamiento, almacenamiento, etc. En concreto por 1024, como rápidamente habrán calculado los que estén acostumbrados a trabajar con números binarios, porque si doblas tu capacidad cada 6 meses durante 5 años, eso quiere decir que la doblas 10 veces, lo cual quiere decir que multiplicas tu capacidad por 2 elevado a 10, y 2 elevado a 10 para todos los que hemos tenido que ver muchas veces ese numerito es 1024. De hecho, esta noticia que ha salido en varios sitios, hay un par de sitios en los que vi la noticia y lo que decían es que Google ha anunciado que quiere duplicar la capacidad de inteligencia artificial cada 6 meses durante 5 años, lo que llevará a Google a multiplicar por 100 su capacidad de servir inteligencia artificial. Yo supongo que aquí lo que ha pasado es que estos eran unos de los que no se maneja muy bien con progresiones geométricas y pensaron, ¿cómo va a ser por 1000? Si solo multiplican por 2 cada 6 meses, no puede ser tanto. Se les ha ido un cero. Niño, quítale un 0 al 1000 y pon 100, que los de Google en la nota de prensa lo han puesto mal. Bueno, pues parece ser que Google sí que sabía multiplicar mejor. Estas cifras, que ya son, nuevamente entramos en el terreno de lo mareante, multiplicar por 1000 en 5 años tu capacidad de servir inteligencia artificial, es todavía mucho más mareante, si cabe, si tenemos en cuenta que el CAPEX que tiene previsto Google para este año en el que estamos, para 2025, el CAPEX destinado a
aumentar capacidad de procesamiento, estará alrededor de los 90.000 millones de dólares. Como referencia, en 2024 estuvo alrededor de los 50.000 millones de dólares. O sea que este año ya casi han multiplicado por 2 la capacidad de procesamiento, están cerca de los 100.000 millones y dicen que tienen que seguir aumentando, no la inversión, sino la capacidad de procesamiento, a un ritmo del doble cada 6 meses. En fin, mareante no, lo siguiente. La siguiente noticia de negocios tiene que ver con OpenAI, que ha presentado una herramienta específica destinada a que los usuarios hagan compras con ellas. Lo han llamado Shopping Research, investigación de compras. Es básicamente un ChatGPT entrenado especialmente para servir como asistente de procesos de compra de consumidores. La idea que OpenAI tiene en la cabeza es que tú como consumidor te quieres comprar, pues no sé, una impresora láser nueva, entonces vas a este Shopping Research y le dices: quiero comprarme una impresora láser nueva, necesito que tenga estas características, que sea en color, que imprima como mínimo no sé cuántas páginas por minuto, que no ocupe más de 60 centímetros por 80 por 30 porque ese es el hueco que tengo, que no cueste más de $1.000 porque ando un poco pelado, lo que sea. Y entonces esta instancia especial de ChatGPT, supongo que de ChatGPT 5, hace su investigación, busca en sitios, según ellos busca siempre en Trusted Retail Sources, o sea, en fuentes de comercio fiables, y te presenta una serie de alternativas. Tú vas marcando las alternativas que más o menos te parece que pueden encajar y vas refinando la investigación. Dices, pues estas 3 que has puesto me podrían encajar, pero la primera es muy fea, no me gusta. La segunda veo en lo que me dices que no admite papeles especiales y necesito que admita papeles especiales, me había olvidado decírtelo antes, lo que sea, así hasta que consigas tu impresora perfecta. Y a partir de ahí, esto ya está disponible, puedes cerrar la compra desde la propia página de ChatGPT. Según OpenAI, la herramienta estará disponible para todos los tiers. Obviamente, cuando se trata de vender, ya sería el colmo que te pidieran dinero para luego venderte cosas. Y además han dicho que estará disponible con un Nearly Unlimited Usage, o sea, con un uso prácticamente ilimitado durante el periodo de lo que los americanos llaman holidays y que nosotros solemos llamar Navidad. Así que, obviamente, el momento es el más adecuado para sacar la herramienta. Yo creo que todavía es un poquito pronto para esperar que la gente masivamente vaya a empezar sus compras por ChatGPT, pero creo que ya comenté alguna noticia en la que estábamos viendo cifras que empiezan a tener cierto peso, empiezan a ser medianamente considerables. Así que me parece acertado que OpenAI empiece a desarrollar cosas ahora que esto pinta que puede empezar a coger tracción. Y sobre negocios, nada más y por otro lado mucho más, porque últimamente el 80% de las noticias de negocios relacionadas con inteligencia artificial se refieren al debate sobre si estamos en una burbuja, no estamos en una burbuja, argumentos a favor, argumentos en contra, comparación con otras burbujas, qué podría tener de bueno que estuviéramos en una burbuja, qué podría tener de malo. Total, debates de estos que les encantan a los economistas y que luego da igual, pase lo que pase, porque este es un negocio que no tiene penalización. Es un poco como los horóscopos y la predicción del tiempo. Tú puedes decir lo que quieras, que aunque falles, por alguna extraña razón la gente sigue volviendo luego a que le vuelvas a echar las cartas y a que le vuelvas a hacer pronósticos económicos. Por resumir, porque no es un tema que me apasione, pero he leído ya últimamente tanto que ya empiezo también a ser, si no experto, desde luego a tener un criterio formado sobre esto. Básicamente hay el argumento maximalista que sí, estamos en una burbuja porque las cantidades de dinero que se están invirtiendo son de burbuja, es decir, es completamente irreal esperar que todas las inversiones que se están haciendo se vayan a recuperar. No se van a recuperar ni de coña y eso quiere decir que, bueno, los que ganen, ganarán algo, pero las pérdidas de los que pierdan van a ser muchísimo mayores y por lo tanto va a haber un batacazo que va a afectar a la macroeconomía porque los niveles de inversión ya son tan altos que no van a contenerse dentro del sector, ¿no? Un poco lo que pasó en la crisis de 2008, donde todo empezó por una crisis en el mercado hipotecario, pero había tanto dinero metido que empezó a salpicar en cadena a todos los sectores de la economía. Por debajo de este argumento, digamos, maximalista, hay una especie de nivel B de los que creen que estamos en una burbuja, que lo que dicen es un poco sospechoso que haya tanto movimiento circular de pasta, ¿no? Anuncios de que, no sé,
Nvidia anuncia que va a invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI, pero OpenAI a su vez anuncia que va a comprar GPUs de Nvidia por valor de 100.000 millones de dólares, que es un poco como, bueno, entonces Nvidia realmente no está vendiendo esas GPUs, porque le ha dado el dinero antes a OpenAI para que OpenAI se las compre. Y de esos movimientos ha habido un montón. Y además, como añadido a esos movimientos que ya de por sí son un poco raros, sobre todo con esos niveles de pasta, se están haciendo muchas operaciones a través de un instrumento financiero que se llaman SPVs, Special Purpose Vehicles, vehículos de propósito especial, que es, como digo, una especie de pseudo entidad financiera que se crea ad hoc para hacer estas inversiones multimillonarias, sobre todo en infraestructura, todo el CAPEX del que hablábamos antes, por ejemplo, de Google, no todo, pero muchas grandes inversiones en CAPEX se están haciendo a través de SPVs, de tal manera que el impacto de esa inversión no aparece directamente en las cuentas de la empresa y por lo tanto da un poquito de como de por qué lo haces de esta manera y no lo metes directamente en tu cuenta de resultados y en tus libros. A ver, que no es que estén intentando ocultarlo, al revés. Si de algo me he inflado de hablar en los últimos meses aquí es justamente de las inversiones multimillonarias. O sea, les falta tiempo a todos estos, a Google, a Amazon, a Meta, a Nvidia, les falta tiempo para anunciar en público todas las inversiones que están haciendo. O sea, que no es un problema de que quieran como hacerlo a través de SPVs para que no se sepa mucho. No, están encantados de contárselo al mundo. Pero vuelve a haber esta cultura de ingeniería financiera que tan de moda se puso en la burbuja.com y en la crisis de 2008, y que cada vez que empezamos a oír hablar mucho de ingeniería financiera, la experiencia nos dice que la cosa acaba mal. Y en este caso, si acabara mal, como pasó con la crisis de las hipotecas, el nivel de inversiones ya es tan alto que salpicaría, como decía antes, a otros sectores. Más todavía porque estas SPVs están participadas por otros sectores. O sea, estas SPVs, no sé, Meta las crea, pero las crea no con 100% por entendernos capital de Meta, sino que en esas SPVs invierten compañías de seguros, invierten bancos, invierten fondos de pensiones. Luego, si esas SPVs palman, no solamente Zuckerberg va a tener que vender el jet privado, digo él, me refiero al jet privado que tiene en el hangar número 25, el de los otros 24 se los puede quedar. Y a lo mejor tiene que vender una de las mansiones que tiene en el lago Tahoe. Pero no solo Zuckerberg va a notar el pinchazo de una SPV que se le caiga, ¿no? Así que, como digo, los argumentos que intentan ver una burbuja en las inversiones se basan más que en unas cuentas, digamos, demostrables, que eso antes de una burbuja nunca existe, porque si hubiera cuentas demostrables que, valga la redundancia, demuestren que estamos ante una burbuja, todo el mundo empezaría a vender ya. Pero digamos que los que están en esa posición ven algunas cosas sospechosas, no sospechosas en sí mismas, porque, repito, las SPVs en sí mismas no son sospechosas, sino sospechosas en el sentido de que son herramientas y tácticas financieras que también se usaron en momentos que no acabaron muy bien. En este caso, además, en el caso me refiero de la inteligencia artificial, se añade un factor que no estaba en otros grandes momentos de inversiones en infraestructura. Y es que en este caso la infraestructura tiene una obsolescencia muchísimo más rápida que en otros casos. Cuando se invirtió mucho, por ejemplo, en el despliegue del ferrocarril, o en el despliegue de la electricidad, o en el despliegue de las infraestructuras de Internet, de banda ancha, de fibras y tal, tú estás desplegando infraestructuras que tienen normalmente décadas, a veces incluso casi siglos, como en el caso de las infraestructuras de ferrocarril o de electricidad, de vida. Con lo cual esas infraestructuras, cuando haces la inversión, cuando te las apuntas como CAPEX, puedes hacer una depreciación a muy largo plazo, puedes hacer una depreciación muy lenta. Pero en el caso de las GPUs, por ejemplo, no puedes ponerte una depreciación de 20 años, ni de 10, ni de 5. Y el problema es que se están poniendo, por lo que comentan los expertos, ellos sí, que he leído, se están poniendo depreciaciones no, nadie de 20, por supuesto, pero sí que se están poniendo depreciaciones de entre 4 o 6 años, una cosa así, que para cualquier otro CAPEX sería una depreciación muy conservadora, pero para una GPU es una depreciación muy optimista, porque Nvidia no desarrolla modelos nuevos cada 5 años de media, las desarrolla más bien cada 2, 3, todo lo más.
Y paradójicamente, si la inteligencia artificial empieza, mejor dicho, sigue mejorando y empieza a ayudar directamente en el diseño de nuevos chips, es posible que la propia inteligencia artificial sirva para acortar los plazos de desarrollo de nuevos chips de inteligencia artificial. Con lo cual, puede pasar, es razonable pensar que todas estas inversiones que se están poniendo con depreciaciones de alrededor de 5 años, dentro de 2 o 3 ya sean inversiones obsoletas y que esas empresas se vean obligadas a volver a invertir en chips de nueva generación. Dicho eso, como digo, las predicciones de los economistas, yo, como todo el que tenga una cierta edad, ya he visto tantas predicciones equivocadas de economistas que directamente yo soy partidario de que hagamos la predicción del próximo ciclo económico haciendo la carta astral del presidente del Colegio de Economistas. Y a partir de la carta astral tomamos decisiones. Voy ya con el desarrollo, que es lo que realmente interesa, a mí por lo menos. Empiezo con los modelos versiones como siempre. Para empezar, y simplemente para que no nos olvidemos de ellos, los del Allen Institute for Artificial Intelligence, o sea, los del AI2, el Allen Institute, como creo que hace mucho que no hablo de ellos, está fundado en su día por Paul Allen, el de Microsoft, y se dedican a desarrollar modelos de inteligencia artificial completamente abiertos. Cuando digo completamente es de punta a rabo todo el proceso de desarrollo del modelo, no solamente los pesos abiertos, sino el training dataset, el proceso de entrenamiento, los parámetros, el post-training, los sistemas concretos de post-training, los datasets de post-training, se hizo fine-tuning, absolutamente todo. Bueno, su familia de modelos siempre se ha llamado OLMO, Open Language Model, y acaban de presentar la versión 3, es decir, OLMO 3 en 2 tamaños, 7 billones y 32 billones, siempre americanos. Según ellos, el de 32 mejora en los benchmarks de rigor a todos los modelos abiertos de su tamaño. Lo cual no es mucho decir, porque es ponerle muchos asteriscos a lo de que mejora. Es mejoro, sí, pero solo a los de mi tamaño y solo a los open source. Y junto a Olmo 3, como digo, como parte de esa política de puertas abiertas, han liberado también el Training Dataset, al que, como siempre, han llamado DOLMA, DOLMA 3, que en este caso tiene 9,3 trillones americanos, es decir, billones europeos de tokens. Pero el gran modelo, la gran novedad en modelos de esta semana ha sido, como supongo que ya sabréis todos a estas alturas, la versión 3 de Gemini que ha presentado Google de una manera muy discreta, sin hacer el tonto lava, como hace OpenAI cada vez que presenta algo, y han demostrado que puedes no hacer el tonto lava, presentar un modelo bueno y que además todo el mundo se entere de que lo has presentado. Hombre, ayuda a que eres Google y Alphabet y tienes a toda la prensa especializada pendiente de ti cada vez que anuncias hasta el cambio de proveedor de las máquinas de vending. Pero precisamente por eso, OpenAI, que también tiene a todo el mundo pendiente de ellos, no necesita hacer estas patochadas que hacen cada 2x3. Ni siquiera Apple a estas alturas necesita hacer las patochadas. Esto quedaba muy bien cuando lo hacía Steve Jobs, era innovador, tenía cierta magia, como todo lo que hacía Steve Jobs, para bien y para mal, pero a día de hoy esto está más visto que un concierto del dúo dinámico. Total, Gemini 3. Pues Gemini 3 ha dado un salto notable. No es una versión incremental, quiero decir, tiene todo el sentido que hayan dado un salto de versión principal, no es una mejora marginal con respecto al 2.5 y rápidamente, en los pocos días que han pasado desde que se presentó, la comunidad de inteligencia artificial está muy alborotada porque se está viendo que realmente ha dado otro salto adelante notable. Algunos datos técnicos antes de pasar a la parte más cualitativa del análisis. Es un MOE, que es una cosa ya a día de hoy estándar, un Mixture of Experts, tiene 1 millón de tokens de ventana de contexto y una cosa muy interesante es que se ha entrenado exclusivamente con TPUs de Google, las Tensor Processing Units de Google. Es decir, de todo este proceso, Jensen Huang y Nvidia no han visto ni un euro, lo cual supongo que lo tendrá sin dormir por las noches a Jensen Huang pensando cómo va a pagar la factura del agua si no consigue ningún contrato de Google. En cuanto a benchmarks, por supuesto, ya sabemos, el último que sale es el mejor. Además, cada uno publica los benchmarks que mejor le vienen, pero benchmarks aparte, las reacciones en general que he visto han sido muy buenas. Yo no me atrevo todavía a dar un claro sobresaliente al Gemini 3, lo he usado un poquito, pero yo intento no poner nunca todos los huevos en la misma cesta, con lo cual para algunas cosas uso ChatGPT, para otros uso Claude, para otras uso Gemini,
Para otras uso incluso DeepSeek por echarle un ojo de vez en cuando, y uso también Perplexity, lo cual te permite usar cualquiera de esos y alguno más. En fin, pero por lo que he usado de Gemini 3, la sensación es buena. Buena en el sentido de es natural, que al final es hacia lo que cada vez más tienden los modelos. Cada vez suenan menos a inteligencia artificial, suena menos, digamos, a artificial. Suena un poquito más a inteligencia cada vez y un poquito menos a artificial, sin que todavía estemos en aquello de soy incapaz de distinguirlos. A la larga lo acabas distinguiendo. Es especialmente bueno, según he leído muchos comentarios, cuando le das trabajo multimodal. Por ejemplo, cuando incorporas vídeos, y especialmente cuando incorporas vídeos largos. Estamos hablando de vídeos de más de 1 hora, de 1 a 2 horas. Ahí sí que, por lo que he leído de gente que trabaja con vídeos tan largos, la mejora es muy clara con respecto a cualquier otro modelo de los que teníamos. Es capaz de analizar completamente el vídeo, no se equivoca, es capaz de citar partes del vídeo con precisión. Y como digo, el salto sí que a la gente en general la ha dejado impresionada. Esto lo que quiere decir, como primera conclusión, es que todavía estamos en la curva de seguir yendo para arriba. Es decir, con las técnicas, esas técnicas incrementales que muchas veces no comento porque digo, hay un montón de papers que leo que dan como cada uno por sí mismo mejoras muy pequeñitas. Pues este mejora un 6% el no sé qué, el otro mejora un 8% el no sé cuánto, el otro mejora un 5%, pero juntando todas esas pequeñas mejoras, todavía, al juntarlas, obtenemos saltos grandes. Así que las arquitecturas actuales, de momento, no han tocado techo. Antes decía lo de benchmarks aparte, pero voy a hacer un pequeño inciso sobre un par de benchmarks que me parecen poquito más relevantes en este caso. Por ejemplo, en el Humanities Last Exam, que es un benchmark que tiene 2.500 preguntas elegidas por su especial dificultad, y son 2.500 preguntas de un montón de disciplinas distintas. Bueno, pues Gemini 3 ha acertado, ha respondido bien el 37,5% de las respuestas, cuando, por ejemplo, GPT 5.1 acertó el 26,5%, es decir, ha subido 11 puntos porcentuales con respecto a GPT 5.1, y con respecto a la anterior versión de Gemini ha subido 16 puntos porcentuales, de 21,6 a 37,5. Luego, nuevamente, estamos viendo saltos no cualitativos, no se ha querido, lo ha multiplicado por 4, pero estamos viendo saltos que, digamos, suben al siguiente escalón, claramente. Y hay otro benchmark muy simpático, que es el Vending Machine Benchmark, que es este benchmark que se hizo famoso hace unos meses, creo que lo comentó aquí cuando salió, que consiste básicamente en darle, figuradamente, una máquina de vending al modelo y decirle que la gestione. Se le va alimentando con clientes y proveedores. A los proveedores les puede hacer pedidos para meter en la máquina de vending, y él tiene que gestionar los productos que vende, el precio a los que los pone, la política de reposición, en fin, pues lo que haría cualquiera que tenga que gestionar una máquina de vending. Bueno, pues cuando empezó este benchmark, que yo creo que debió empezar hace como mucho hace un año, yo creo que ni siquiera llegamos hace un año, todos los LLMs a los que se les sometía este benchmark perdían pasta. Además perdían bien, o sea, perdían miles de dólares, claro, como no eran suyos, tan ricamente. Bueno, pues Gemini 3 ha conseguido ganar $5.500 gestionando la máquina de vending. Como referencia, Claude Sonnet 4.5 ganó 3.800, GPT 5.1 ganó 1.500 y la versión anterior de Gemini, la Pro 2.5, ganó 600 euros. Es decir, que ha multiplicado por 9 las ganancias de su versión anterior. Así que, como digo, primera gran conclusión, el sistema actual, la arquitectura actual, tiene todavía recorrido. Cuando vengan las Blackwell de NVIDIA, cuando se popularicen, digamos, ya las Blackwell de NVIDIA a partir del año que viene, deberíamos volver a ver un salto de escalón importante, pero incluso todavía sin las Blackwell seguimos viendo una progresión rápida. Y eso, sinceramente, creo que no se está valorando lo suficiente. Yo, que me subo al carro muchas veces de Yann LeCun y otros cuando critican la limitación intrínseca que tiene en sí la arquitectura de Transformers y los LLMs en general, creo que también es importante que no olvidemos dónde estábamos y a dónde hemos llegado. Si comparamos este Gemini 3 con el GPT 3.5, ya no te digo el GPT 3, que es un poco con el que empezó el boom de la inteligencia artificial generativa, y estamos hablando de un periodo de tiempo de casi 3 años justos. El boom de la inteligencia generativa empezó a finales de 2022
Y si vemos lo que ha pasado en esos 3 años, es realmente y literalmente increíble. O sea, si hace 3 años nos hubieran dicho que hoy íbamos a tener las herramientas que ya tenemos y que en muchos casos tenemos a nuestra disposición gratis, aunque sea limitadamente, habríamos dicho que no nos lo creíamos. Por eso digo que es literalmente increíble que hayamos llegado en 3 años a donde estamos. Claro, la progresión ha sido un poquito gradual. Hemos visto casi cada semana un modelo nuevo, un paper nuevo, una mejora nueva, una arquitectura nueva, un framework nuevo, y eso nos ha dado la sensación de que los saltos eran muy pequeñitos, porque veíamos saltos prácticamente cada día, cada semana, cada 15 días. Pero si te paras un momento y miras el salto global de estos 3 últimos años, es un salto espectacular. Es un salto, vuelvo a la misma palabra, que en 2022 parecería increíble. De hecho, en uno de los muchos análisis y valoraciones que he visto de Gemini 3 esta semana, uno de estos análisis decía que Gemini 3 podría ser el primer paso hacia una nueva etapa en la inteligencia artificial. Decía este tipo que hasta ahora, con los LLMs, estábamos en la etapa de los humanos tenemos que corregir los errores de los LLMs. Y él decía, quizá este es el primer paso hacia la siguiente etapa, durante los humanos, que es una etapa en la que los humanos dirigimos a los LLMs. Que alguien podría decir, como dicen los americanos, potato, potaro, estamos básicamente diciendo lo mismo, pero con otra entonación, y es la diferencia entre cuando tú tienes a una persona trabajando para ti, que claramente no sabe hacer muy bien su trabajo, que es justito, digamos, y tienes que estar todo el día encima de él porque sabes que va a meter la pata con mucha frecuencia, y tener a alguien que hace bien su trabajo, que aunque solo sea por el tiempo que lleva, ya domina la mayor parte del trabajo que tiene que hacer, y tú lo único que tienes que hacer es dirigirlo, tú lo único que tienes que hacer es decirle hacia dónde tiene que enfocar su trabajo y realizar una mínima supervisión. Pues Gemini 3, este tipo decía, y yo ya digo que con unos pocos días de uso no voy a hacer una gran valoración en ninguna dirección, pero es posible que estemos empezando a hacer ya esa transición a los LLM son unos petardos que meten la pata cada 2x3 y hay que estar encima de ello, a los LLMs en general van a hacer bien las tareas que le encomiendes, lo único que necesitas es dirigirlos, darles un poco de objetivo, de meta final, y luego de vez en cuando echar un ojo a ver cómo va el proceso de llegar a ese objetivo final. Repito, y el tipo lo decía así, creo que es importante lo de Gemini 3 puede ser el primer paso hacia esa etapa. No es que Gemini 3 esté ya en esa etapa. Y otra reflexión que quiero hacer al hilo de lo de Gemini y al hilo del salto que hemos dado en estos 3 años y que es espectacular, uno de los mayores saltos yo creo que ha dado la humanidad tecnológicamente en cuanto a velocidad, pues probablemente en la historia de la humanidad, quiero también hacer una reflexión sobre el salto que ha dado especialmente Google. Porque Google, cuando empezó esto, hace pues esos 3 años más o menos que estoy comentando, Google no solo no estaba, sino que, como dice el dicho, ni estaba ni se la esperaba. Google no es que llegara tarde, es que Google directamente no estaba en la sala. Bueno, pues Google ha conseguido en estos 3 años, primero, meterse en la competición, después empezar a competir de tú a tú con los demás y finalmente esto no ha terminado, pero a día de hoy yo creo que Google está como mínimo, si no liderando la carrera, en las plazas de Champions sin ninguna duda. Y eso, que se podría atribuir, hombre, con la pasta que tienen solo faltaría. Sí, pero Apple tiene un montón de pasta y Apple sí que ni está ni se la espera. Amazon tiene un montón de pasta y ni está ni se la espera. Incluso Microsoft tiene un montón de pasta que ha invertido bien, pero que ha invertido en modelos de otros. Ha invertido en OpenAI, ahora en Anthropic, que quizás sea por una decisión estratégica, el decir, oye, este no es nuestro negocio es desarrollar productos de consumo y nuestro negocio es Windows y es Office y no nos metamos en jardines que no nos interesan y que además tienen una necesidad de capital brutal. Con lo cual nosotros vamos a comprar la herramienta hecha, pero no vamos a desarrollar la herramienta. Puede que sea por eso, puede que sea porque a lo mejor cuando intentaron llegar, a diferencia de Google, ellos pensaron, hemos llegado tarde, no merece la pena. Google llegó tarde, pensó que merecía la pena y claramente ha merecido. Así que en este caso yo creo que hay que reconocerle a Google el mérito que ha tenido. De hecho, hace, pues eso, ahora 2 años y pico, un poco menos de 3 años, porque ya digamos que había explotado la carrera de la inteligencia artificial generativa, se filtró un paper interno de Google, un memo interno de Google,
que se titulaba algo así como We have no moat, no tenemos foso, y que venía a decir que esta ola nos va a pasar por encima, porque no tenemos manera de construir nuestro propio castillo con nuestro propio foso, y para cuando queramos construirlo va a ser tarde. Pues, como digo, 2 años y pico después de ese memo en el que se percibía cierto pánico, cierta desesperación dentro de Google, pues están a la cabeza de la manifestación. Y en el caso de Google, nunca hay que olvidar que ellos, además de sus propios modelos, además de su Gemini 3, tienen clientes propios, no son como OpenAI que tiene que atraer clientes. Google ya los tiene. Y además de eso, como mencioné antes, tienen su propia infraestructura, incluidos los chips de desarrollo. Así que Google tiene muy bien fortificado el castillo. Quizá no tenga foso, pero incluso sin foso va a ser difícil trepar al castillo de Google. Bueno, voy con la siguiente y última de moda. Bueno, antes de nada, aprovechando que estoy hablando de Google, también ha presentado el Nano Banana Pro. Ya ha puesto el apellido del Pro, es la siguiente generación de Nano Banana y está incorporado también en Gemini 3. Es decir, que si a Gemini 3 le pides que te haga una imagen, él por detrás lo que va a hacer es usar el Nano Banana Pro. Y como digo, la última de modelos versiones de esta semana es de Anthropic, porque ha presentado la versión 4.5 de Claude Opus. Hasta ahora teníamos la Sonnet y la Haiku. Bueno, pues ha llegado la 4.5 de Opus, que según ellos es la mejor, supera a ChatGPT 5.1, compite de tú a tú con Gemini 3 en todos los benchmarks, etcétera, etcétera. Pero lo que me ha parecido más interesante es que la han, supongo que post-entrenado, aunque la nota decía que la han entrenado especialmente para la gestión de agentes. En concreto, tiene un, supongo, insisto, post-training específico para orquestar equipos de agentes hechos con Claude Haiku. Y como digo, me ha parecido muy interesante. Creo que es la primera vez que uno, como mínimo uno de los grandes, especializa uno de sus modelos en orquestar agentes de sus modelos más pequeños. Vuelvo a decir, lo he dicho ya muchas veces, lo he dicho desde hace muchos meses, además, en esto sí que me voy a colgar una pequeña medallita. Yo sigo viendo que el futuro inmediato es dejar de intentar hacer la superinteligencia artificial general suprahumana que nos deje apabullados a todos y empezar a coger lo que ya tenemos, que es muy bueno, y empezar a hacer herramientas especializadas. Yo creo que ese es el camino que, insisto, a corto plazo no solamente van a seguir todos, sino van a tener que seguir todos para empezar a sacar algo de rentabilidad ya a todas estas inversiones brutales que están haciendo. Y voy ya con los papers en sí, antes de que se nos haga año nuevo al ritmo que voy. Un paper de Microsoft titulado Black Box on Policy Distillation of Large Language Models. O sea, destilado con política entendiendo de Reinforcement Learning, de lenguajes, de grandes modelos de lenguaje de tipo caja negra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como siempre un pasito atrás. Cuando hablamos de black box, nos referimos a cuando intentas hacer, y en este caso el destilado de un black box, es cuando intentas hacer destilado de un modelo grande a uno pequeño, pero el grande no es tuyo. Y como no es tuyo, no sabes lo que hay dentro del grande, no tienes acceso a los parámetros, ni a la arquitectura, ni a nada. Para ti es una black box, tú ves lo que le entra al modelo, ves los prompts y ves la respuesta del modelo, pero no tienes manera de acceder a los, como digo, a los parámetros, a los logits, a la distribución de probabilidades final, nada, tú no ves nada, tú lo único que ves son los tokens de salida. Entonces, en esos casos, tradicionalmente lo que se hace cuando quieres hacer un destilado del grande para uno pequeño es le das al modelo alumno las respuestas del modelo maestro y haces un supervised fine-tuning de toda la vida. Es decir, le das pares pregunta-respuesta, insisto, respuesta del maestro, para que el modelo alumno aprenda a responder como respondería el maestro en su caso. En este paper, Microsoft propone un sistema nuevo que me ha parecido muy interesante porque se inspira en el concepto de las GAN. Las GAN, para los que no hayan tenido contacto con ellas, son las Generative Adversarial Networks, es decir, redes generativas adversariales, esto siempre es complicado de traducir, que son redes en las que tú entrenas a dos redes, repitiéndome, más que el ajo, para que compitan la una con la otra con objetivos opuestos. El ejemplo de toda la vida, tú quieres diseñar un sistema de spam, de protección de spam, para Gmail o para cualquier sistema de email. Bueno, pues tú lo que haces es, creas dos redes neuronales. A una la pones a redactar emails de spam, con el objetivo de que pase el filtro
de la segunda, porque a la segunda le pones como objetivo detectar correos de spam. Entonces, cada vez que la primera genera un correo de spam, a la segunda le pones como objetivo que detecte si es o no spam. En cada tirada de esta partida siempre gana una de las dos redes. Si la segunda red para el spam, se apunta un punto y por lo tanto se apunta un punto negativo la primera porque no ha sido capaz de colársela. En el caso contrario, las puntuaciones irían al revés. De esta manera, en cada jugada siempre aprenden las dos redes, una por refuerzo positivo y la otra por refuerzo negativo. Hasta que al final terminas teniendo dos redes muy buenas en tareas opuestas. Al final del proceso tienes una red buenísima en redactar correos de spam prácticamente indetectables porque ha ido mejorando para intentar colársela al segundo, y tienes una red neuronal muy buena en detectar correos de spam porque cada vez ha tenido que detectar correos mejor. Bueno, pues con esta inspiración, con esta idea de las GAN, lo que han hecho en Microsoft es diseñar un sistema al que han llamado GAD, Generative Adversarial Distillation, destilación generativa adversarial o adversativa. Y lo que hacen entonces es sustituir ese Supervised Fine Tuning del que hablaba antes por un sistema de Reinforcement Learning como el que acabo de explicar que se hace en las GAN. Es decir, creas un discriminador, como lo llaman ellos, que para cada prompt recibe dos respuestas, una respuesta del alumno y una respuesta del maestro. Y tiene que decidir si las dos respuestas son iguales. Entendámonos, no iguales palabra por palabra, sino iguales en el sentido de que las dos están producidas por el maestro o si es capaz de detectar que hay una de las dos producida por el alumno. Genera un índice de similitud y cuanto mayor sea el índice de similitud, más certeza tienen que las dos han sido producidas por el maestro. A partir de ahí el proceso es el mismo que en las GAN. Creas un juego como el que he mencionado antes, que para los que quieran subir nota en junio, esto se llama un juego Minimax, donde el objetivo del alumno es conseguir que el discriminador no distinga su respuesta del maestro y el objetivo del discriminador es que el alumno no se la cuele. Con lo cual, como en el sistema que he explicado antes, en cada tirada de este juego Minimax, los dos, tanto el discriminador como el alumno, aprenden. El alumno aprende a parecerse cada vez más al maestro y el discriminador aprende a distinguir cada vez mejor las respuestas de uno y de otro. Bueno, pues con este sistema, con este GAD, en el paper de Microsoft, presentan resultados en los que siempre, con este sistema, el resultado es mejor que con el sistema tradicional que comenté antes. En concreto, ellos hicieron una prueba con un Qwen 2.5 como estudiante, entrenado con un GPT-5 como profesor, es decir, destilado, de un GPT-5 como profesor. Y una vez sometido a este GAD, el estudiante y el profesor tuvieron una puntuación similar en el LM6 Chat, que es uno de estos benchmarks de chateo. Como digo, un Qwen 2.5 de 14 billones destilado de un GPT-5 con este sistema de Microsoft. Así que una arquitectura muy prometedora para hacer destilado de modelos grandes y de paso, una vez más, una palanca que yo uso para recordar que la inteligencia artificial no es solo inteligencia artificial generativa y que la inteligencia artificial generativa no es solo modelos de lenguaje. Citaré una vez más a Jean LeCun cuando decía un día: si te interesa la inteligencia artificial al nivel humano, no trabajes en LLMs. Y por cierto, ya que menciono a Jean LeCun, hago palanca sobre la palanca porque Jean LeCun ha anunciado esta semana que se va de Meta, que se va a fundar su propia startup. No me extraña, con la cantidad de pasta que está fluyendo, debe estar Jean LeCun pensando dónde están mis maletines. Pero bueno, en cualquier caso parece que sale de buenas porque de hecho en esa nueva startup Meta ya ha anunciado que va a ser uno de los inversores, o sea que parece ser que la relación es buena. Jean LeCun, ya he comentado muchas veces que él piensa que los LLMs no son el camino hacia la inteligencia artificial general, sea eso lo que sea, y que quiere montar esa startup propia justamente para dedicarse a, cito textualmente, Advanced Machine Intelligence Research, investigación de inteligencia de máquinas avanzada. Bueno, total, que como decía antes, este GAD de Microsoft, basado en las GAN, pues me ha servido para traer las GAN y con eso recordar que no toda la inteligencia artificial es generativa, no toda la generativa son LLMs, pero, dicho eso, como antes una de cal y una de arena, los LLMs están muy bien, son muy útiles, van a tener mucho recorrido y además nos han dado un salto espectacular en estos 3 últimos años en la historia de la inteligencia artificial. Así que no hay que renegar ni menospreciar
a los LLMs, pero los LLMs no son la inteligencia artificial. Siguiente paper es de Red Hat. Red Hat, esa marca, esa señera, lo que sea, que a los que también tenemos ya una edad nos hace recordar tiempos, no sé si mejores, pero desde luego mucho más duros, sobre todo en Linux. Red Hat, que tiene una división, entiendo, de inteligencia artificial que se llama Red Hat AI, ha presentado una cosita que se llama Speculators, que es un toolkit, como llaman ellos, un conjunto de herramientas para hacer más fácil en la práctica el speculative decoding, la decodificación especulativa. ¿Y eso qué es? Pues como siempre, un pasito atrás y de paso aprendemos todos un poco más de inteligencia artificial que no sea específicamente LLMs, aunque esto sí se usa en LLMs también. En el speculative decoding, tú lo que haces es usar, en el caso de los LLMs, dos modelos. Uno más pequeño, por lo tanto más rápido, que es al que se le llama justamente especulador, porque lo que vas a pedirle al modelo pequeño es que genere varios next tokens a la vez, que genere ya como una secuencia. Y al más grande, y por lo tanto más fiable, pero más lento, al que llamamos verificador, recuerdo al anterior lo llamamos especulador, al verificador le vas a pedir que compruebe en una sola pasada la secuencia generada por el especulador y que la acepte o la elimine. Esta es una manera, bueno, no sé si elegante, pero desde luego muy práctica, de abaratar el uso general de la inteligencia artificial generativa, porque, digamos, el trabajo más pesado lo hace el modelo pequeño, el especulador, y al modelo más grande, al verificador, lo utiliza solo cada cierto número de tokens y además en una sola pasada. Idealmente, deberías tener la sabiduría del modelo grande con la velocidad y la eficiencia de recursos del modelo pequeño. Pero en la práctica, como tantas veces, la teoría tiene algunos problemas. Básicamente el problema es que tienes que elegir muy bien la combinación de modelos. Es decir, cada vez que diseñas un especulador, tienes que buscar un verificador que encaje bien con ese especulador y viceversa. Sobre todo tienen que estar mínimamente y idealmente máximamente alineados en el sentido de que no puede ser que sean modelos tan diferentes que al final lo que tengas es una tasa de rechazo altísima en el modelo grande, en el verificador, porque entonces estás perdiendo un montón de recursos, aunque sean del modelo pequeño, pero si el 90% de los tokens generados por el modelo pequeño se los acaba cargando el grande, pues al final vas a consumir tantos recursos como si usaras al grande directo. Bueno, pues estos speculators que ha presentado Red Hat AI es justamente un conjunto de herramientas para crear modelos especuladores en función del modelo verificador que tú quieras usar. Es decir, tú defines el verificador como un dato, como un parámetro fijo, y con estos speculators puedes tunear los modelos pequeños para que se adapten lo mejor posible a ese modelo grande que tú has elegido. Como ejemplo, ellos ya han presentado una familia de modelos a la que han llamado Eagle 3, Eagle como águila, que es un conjunto de modelos especuladores basados en las familias Qwen, Llama y GPT-OSS. Pero, como digo, con el Speculators cualquiera puede hacer lo mismo con el modelo que quiera. Estos Eagle 3 están ya, digamos, listos para consumo, pero si alguien prefiere usar otras familias, las puede usar. Siguiente paper viene de la Universidad de Texas en Austin y de Cognizant AI Lab, que han presentado una cosita a la que han llamado Maker, Maker como hacedor o fabricante, M-A-K-E-R, todo en mayúsculas porque son unas siglas, y que es un sistema para que un LLM pueda resolver tareas agénticas que tengan incluso hasta más de 1 millón de pasos y que las resuelva sin ningún error. Esto, nuevamente damos un pasito atrás porque en principio se podía pensar, bueno, pues vale, pues han conseguido resolver tareas muy largas. Sí, pero es que esto hasta ahora era un problema bastante gordo. Hasta ahora, incluso los LLMs más avanzados, a partir de los, digamos, del orden de cientos de pasos, empezaban a descarrilar, porque se produce siempre este fenómeno del que ya he hablado muchas veces del error compuesto. Es decir, en el momento en el que un LLM comete un error, por pequeño que sea, si ese error se acepta y se sigue trabajando a partir de ese error, el error empieza a aumentar poco como el interés compuesto de los préstamos, ¿no? Por eso se llama el error compuesto, porque una vez que el LLM en el siguiente paso ya trabaja con un contexto en el que hay un token malo, un token erróneo, eso va a hacer que se enfrente a un entorno, a un contexto que ha visto muy pocas veces en el training.
porque ese token no debería estar ahí. Con lo cual, el nivel de certeza o el nivel de experiencia que va a tener para generar los siguientes tokens va a ser más bajo de lo que debería ser. Con lo cual es más probable que vuelva a aparecer otro error y que a lo mejor ese segundo error sea todavía más gordo. Lo cual va a hacer que en el siguiente paso se enfrente a un contexto que ha visto todavía menos veces en el training y que por lo tanto va a generar probabilidades mucho más bajas y mucho más margen de error. Como digo, incluso los mejores modelos es difícil que pasen de los cientos de pasos sin entrar en el problema este del error compuesto y descarrilar estrepitosamente. Bueno, pues lo que han conseguido estos tipos de la Universidad de Texas Austin y los de Cognizant con este Maker es descomponer las tareas, por supuesto la tarea principal, pero incluso las subtareas, en más subtareas y en más subtareas, hasta descomponerlo todo en tareas ridículamente pequeñas y ridículamente simples. Cada una de esas tareas se las asignan a lo que ellos llaman microagentes, porque realmente no necesitas grandes modelos para eso, son tareas tan simples que cualquier modelo pequeño puede realizar. Y después lo que tienen es un sistema de votación multiagente, con agentes ya, digamos, más expertos, más grandes, que validan cada paso de los microagentes y o bien lo dan como válido o bien lo dan como fallido y le hacen que el microagente lo repita. Con ese proceso iterativo de microagentes produciendo respuestas y ese sistema de votación de agentes expertos es como han conseguido evitar el efecto del error compuesto, porque descartan los errores en cuanto se producen y por lo tanto han conseguido llegar a tareas de más de 1 millón de pasos sin ningún error en todo el proceso del millón plus de pasos. Siguiente paper viene de NVIDIA, que ha presentado una arquitectura para modelos de lenguaje, la que ha llamado TIDAR, T-I-D-A-R, que es una especie de acrónimo un poco cogido por los pelos de Thinking in Diffusion, Talking Autoregressively, es decir, pensar con difusión, hablar con autorregresión. Y el nombre ya da un poco de pista de por dónde van los tiros. Lo que hacen es, en esta arquitectura, combinar modelos de difusión que trabajan en paralelo, la generación de tokens en un modelo de difusión se hace en paralelo, para que prepare como borradores de respuesta y después eso se le pasa a un modelo autorregresivo, un modelo con sus transformers, la arquitectura convencional de un LLM, para que haga una verificación de la respuesta en un single pass, en una simple pasada hacia adelante. Esto, un poco como en la combinación de la que hablaba antes con los speculators de Red Hat, intenta combinar lo mejor de uno con lo mejor de otro. Los modelos de difusión, como producen los tokens en paralelo, son mucho más rápidos, pero no tienen ninguna manera de establecer relaciones causales entre los tokens. Los autorregresivos, los que usamos normalmente, son capaces de establecer esas relaciones causales, sobre todo gracias a los transformers, pero como producen los tokens de uno a uno, son mucho más lentos que los de difusión. Así que esta arquitectura, este TIDAR, lo que debería es, si funcionara bien, y ya haciendo un spoiler, sí que funciona bien, ahora doy un poquito los resultados, lo que intenta es tener la rapidez de generación de tokens de los modelos de difusión y la consistencia en relaciones causa-efecto de los modelos autorregresivos. Bueno, pues este approach, digamos, híbrido, consigue entre 5 y 6 veces más velocidad de generación que un modelo autorregresivo convencional, manteniendo la misma calidad. Así que, en principio, al menos en este paper, sí que son capaces de conseguir ese lo mejor de los dos mundos. Soy 5 o 6 veces más rápido porque genero los tokens con difusión en paralelo y mantengo la calidad porque verifico los tokens con un modelo autorregresivo con transformers que me da relaciones causales. En cualquier caso, el paper en sí me interesó mucho porque ya he mencionado muchas veces que a mí me sigue pareciendo prácticamente magia cómo funcionan los modelos de difusión para generar texto. Incluso cuando lo ves, parece magia porque los tokens van apareciendo, pero no van apareciendo por orden. Te van apareciendo tokens y si genera una frase de 100 tokens, te aparece el token 3, luego el 27, luego el 59, luego el 7, luego el 92 y vas viendo aparecer los tokens por la pantalla, pero no en secuencia. Entonces, me interesa mucho la aplicación de difusión en LLMs, vamos, más que interesarme, me fascina. Y bueno, pues este paper cayó en mis manos y por eso me lo leí y además, mira tú qué bien, que el paper, así como digo, en una primera aproximación, da unas mejoras reales en cuanto a velocidad sin pérdida de calidad. Y termino la parte de desarrollo con dos papers o dos
desarrollos en robótica, mi niña bonita, Sunday Robotics, robótica domingo, que dicha así parece una ferretería española, pero que en realidad es una startup de robótica. Su web es sunday.ai. Ha presentado Act One, Act como acto, pero nuevamente todo mayúsculas porque es un acrónimo, luego ACT-1, que es lo que ellos llaman Robot Foundational Model, un modelo fundacional para robots, y es un modelo que ellos utilizan en su propio robot al que llaman Memo. El nombre este no viaja muy bien al español. Si alguien conoce a alguien de Sunday Robotics, que le diga que se lo vayan planteando, porque como intenten meter un robot que se llama Memo, esto va a ser la risión. Bueno, lo innovador realmente para este Robot Foundational Model es que el training del robot con el que se ha construido ese modelo fundacional no se ha hecho con teleoperación, que es como normalmente haces estos modelos, es decir, tienes a un humano manejando el robot a distancia para que el robot vaya aprendiendo a hacer tareas, sobre todo tareas que no ha visto nunca. También puedes utilizar datos sintéticos, pero siempre hay una parte de teleoperación. En este caso, estos tíos lo que han diseñado es un guante, al que han llamado Skill Capture Glove, un guante capturador de habilidades, que es un guante que literalmente se puede poner un humano y que todo lo que haga el humano con ese guante pasa directamente a ser parte del corpus del training del robot. Hasta tal punto de que si haces varias veces la tarea un humano con esos guantes puestos, porque el guante tiene la misma estructura que la mano del robot, con lo cual los movimientos que tú hagas con ese guante son movimientos que el robot puede replicar exactamente, porque tiene los mismos sensores y los mismos actuadores que tú tienes en ese momento con el guante. Entonces, las tareas que un humano haga unas cuantas veces, el robot las hace inmediatamente sin necesidad de practicarla. Esto, que es ingenioso en sí mismo, tiene otra virtud mucho más interesante en la práctica, y es que es 2 órdenes de magnitud más barato que los entrenamientos convencionales con teleoperación. 2 órdenes de magnitud quiere decir que, nuevamente, para los que se manejen mal con las cuestiones exponenciales, que si tú te ibas a gastar $1.000.000 en una parte de un training con teleoperación, aquí solamente te vas a tener que gastar $10.000, que es otra cosita. Y además te permite entrenar al robot en cualquier entorno, porque no tienes que llevar al robot físicamente, sino que lo único que necesitas es que un humano con esos guantes vaya al entorno correspondiente, con lo cual también se abarata mucho y sobre todo se limita mucho los riesgos al no tener que exponer al robot a entornos reales cuando todavía no está entrenado. Os dejo en las notas del podcast un link a la demo del robot, que es bastante chula, y termino, como decía, con la otra de robótica, que además me ha llamado la atención porque viene de Disney, de los del Mickey Mouse. Pues Disney, que tiene un Disney Research Hub, un centro de investigación, ha entrenado a un robot para enseñarle a una cosa muy interesante en la que yo creo que no reparamos mucho. Le ha enseñado a caerse bien, porque los robots, como nos pasa a los humanos, de vez en cuando se van a caer. De hecho, sobre todo cuando se entrenan, se caen mucho. Y al igual que nos pasa a los humanos, es muy importante que cada vez que se cae no se destroce el robot. Los humanos aprendemos a caernos, aunque no seamos conscientes de ello, sobre todo cuando somos niños, porque nos caemos mucho, a pesar de que, como los padres últimamente, cada vez que se cae el niño, van al hospital y cierran el hospital para que a su niño le pongan una venda en el tobillo, pues a base de no dejar que los niños se caigan, los humanos vamos a perder la habilidad de aprender a caernos bien. Pero es muy importante, en el caso, por ejemplo, de los humanos, y todos lo hacemos instintivamente, pues, por ejemplo, protegernos la cabeza. Todos tenemos el instinto natural de, cuando te vas a llevar un golpe, llevarte las manos, protegerte con las manos la cabeza, porque es un órgano fundamental para nosotros. O intentar caer de lado para no estamparte con la cara contra el suelo. Y en el caso de que vayas a estamparte la cara contra el suelo, echar inmediatamente las manos, que puede hacer que te acabes rompiendo la muñeca, pero mejor romperse la muñeca nuevamente que romperse el cráneo. Bueno, pues justamente estos del Disney Research Hub lo que han hecho es esto mismo. Han hecho que el robot aprenda a caerse protegiendo las partes más delicadas de su estructura. Por ejemplo, en el vídeo que os pongo también en las notas, le enseñan a caerse protegiendo el battery pack. Le podías también enseñar a que protegiera cualquier otra zona de su anatomía robótica. Pero es muy interesante, me ha parecido muy interesante el que alguien haya pensado, oye, a los robots también habrá que enseñarles a que se caigan, porque se caerán, porque, como dicen los americanos, shit happens. Y termino con las pildoritas de rigor. OpenAI ha abierto ya a todo el público
una funcionalidad que hasta ahora tenían pruebas, que son los chats en grupo. O sea que ahora puedes hacer un chat grupal con, pues, por ejemplo, un equipo de trabajo en una empresa y puedes incorporar a ese chat grupal a ChatGPT para que os entretenga a todos y para que todos podáis hacerle pequeñas puñetas, pues poniéndole preguntas trampa para que se equivoque y luego comentando entre el resto del grupo lo tonto que es ChatGPT. Segunda pildorita, Perplexity ha lanzado ya la versión para móviles de su navegador Comet. No estoy seguro si está ya para iOS. Yo es que como uso Android, pues para Android está ya, pero para iOS pues tendrá que decirlo alguna de las personas que lo que más valoran de su teléfono móvil es el color de la carcasa. Tercera pildorita, Microsoft con Azure, con su infraestructura de nube, ha establecido un nuevo récord de inferencia en inteligencia artificial porque ha sido capaz de procesar 1 millón de tokens por segundo, utilizando las nuevas Blackwell de NVIDIA. Por eso decía antes que cuando las Blackwell empiecen a ir tomando poco a poco los data centers de todos estos grandes, iremos viendo un salto sustancial como mínimo en velocidad, probablemente también en capacidad. Siguiente pildorita, Ant Group, Ant como hormiga en inglés, que a pesar de este nombre es una empresa holding chino, ha lanzado hace unos días una aplicación de Vibe Coding, es decir, un LLM que programa para ti, a la que han llamado, el nombre sí que es muy chino, Ling Wang, y han tenido 2 millones de descargas en 6 días. Consiguieron el primer millón de usuarios más rápido de lo que lo consiguieron en su día ChatGPT o Sora, que hasta ahora tenían el récord del mundo en alcanzar el primer millón de usuarios. Y termino con una de las cosas que presentó Google cuando también presentó Gemini, pero que la he separado para la parte de pildoritas, y es un IDE, un entorno de desarrollo, al que han llamado Google Anti-Gravity, antigravedad, que es difícil de explicar hablando o incluso viéndolo. Dicho eso, dejo en las notas del podcast la demo de Google, porque es un IDE que no es que use agentes, que también lo puedes usar así, es más bien que se basa en agentes. Por ejemplo, tú literalmente, yo me lo descargué, llevo unos días haciendo cositas con él, pero todavía tengo que adaptar mi cabeza a esa manera de trabajar con un IDE. Porque, por ejemplo, tú tienes un inbox, una bandeja como una especie de email en el IDE para relacionarte con los agentes. O sea, tú le dices que haga algo y en el inbox te aparece como si fuera un mensaje enviado. Cuando el agente necesita algo de ti, te contesta ese mensaje y tú le puedes volver a contestar diciéndole si quieres que siga, que pare o si quieres corregirle algo. Es realmente, como digo, no es que tú programes y tengas un agente al lado, es más bien al revés. Tú le dices al agente que programe y él te tiene a ti al lado por si te necesita. A medida que va programando él o los agentes, porque puedes crear un montón, y puedes poner a varios en paralelo, es realmente, o sea, da para mucho el anti-gravity este. Los agentes, a medida que van programando, producen lo que en la jerga de este IDE se llaman artifacts, artefactos, que básicamente son documentos que yo normalmente creo que los he visto en Markdown, siempre en formato Markdown, donde te van un poco como manteniendo al tanto de lo que hacen. Siempre hacen uno al principio con una especie de plan de trabajo y siempre hacen uno al final con el resultado del trabajo, pero también te pueden hacer algunos a mitad de camino, pues para decirte por dónde van y también, en algunos casos, para preguntarte dudas o para pedirte autorización. Esto está muy bien porque no tienes que esperar a que termine la tarea para ver si la ha hecho bien o mal, y en algunos casos, si la hace mal, para darte cuenta de que la ha hecho mal porque ya en el segundo paso se había equivocado. Entonces, con estos artifacts, lo que haces es mantienes un poquito como esa supervisión leve de la que hablaba antes, cuando hablaba de que Gemini 3 igual es el primer paso hacia esa nueva etapa. Y por lo tanto, como digo, son muy útiles porque puedes corregir mucho antes y el propio agente puede pedirte permiso para hacer cosas en el caso de que tenga dudas, sin necesidad de esperar a tener un resultado final equivocado. Este anti-gravity lo casas además con una extensión que hay para Chrome y con esa extensión los agentes de anti-gravity pueden testar directamente en el navegador todo lo que hacen. Obviamente si les has pedido que te hagan un código de HTML o de JavaScript o de lo que sea, si le has pedido que te haga una web para entendernos. Él mismo puede probar el código en el navegador sin que tú hagas nada para ver si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Con lo cual, como digo, es más, o sea, yo creo que más que verlo como un IDE, o sea, más que verlo como una ayuda para ti siendo tú el programador, esto es más como si tú fueras el jefe de un grupo de programadores muy juniors y muy echados para adelante,
que meten la pata con frecuencia, y la mentalidad es más, tú le vas dando trabajo a los juniors y vas supervisando lo que hacen, y los organizas, y les dices lo que haces tú, luego se lo pasas a este, y luego probáis las dos cosas juntas y me mandáis el resultado para que yo lo supervise. Es más parecido a coordinar un equipo de gente que a trabajar con un agente de inteligencia artificial. En fin, yo creo que merece la pena como mínimo probarlo por curiosidad. Yo ya digo que creo que requiere un cambio de mentalidad tan grande que no creo que nadie se vaya a acostumbrar en una semana, pero yo por lo menos voy a seguir intentando hacer cositas para ver si voy cambiando la mentalidad. Está abierto ahora mismo, por cierto, en beta, se puede descargar y además le agradezco infinito a Google que lo haya hecho para Apple, para Windows y para Linux. En el caso de Arch, por ejemplo, que lo puedes bajar, lo puedes instalar directamente, está en los AUR. Y bueno, obviamente la demo que os dejo en las notas, la que yo vi, está como siempre elegida el mejor perfil que puede dar la herramienta. Seguro que la realidad no es tan bonita, pero vuelvo a lo que decía antes sobre Gemini 3 en general y sobre todas las cosas que Google ha presentado en esta última presentación y que da la casualidad que se produce más o menos 3 años después del principio de esta explosión de inteligencia artificial generativa. Si yo pienso ahora que hace 3 años alguien me hubiera podido decir que iba a tener un IDE como este Google Anti-Gravity, con sus fallos, que seguro que los tiene, con sus problemas y con sus incomodidades, lo que tú quieras, pero la idea general, digamos, el titular, vas a tener un IDE donde tú le vas a dar instrucciones en lenguaje natural a una cohorte de agentes que van a programar por ti todo lo que tú les digas en lenguaje natural y lo van a probar, lo van a ensamblar, te van a pedir opinión, te van a pedir autorización, te van a pedir que le resuelvas dudas. Si hace 3 años me hubieran dicho que eso iba a existir 3 años después, me habría hartado de reír. Pero si en vez de hace 3 me lo hubieran dicho hace 30, recordemos que hace 30 era 1995. Yo creo que la primera vez que yo me conecté a Internet fue en 1995. O sea, si cuando yo me conecté por primera vez a Internet y aquello me dejó patas arriba, aquellas páginas web hechas exclusivamente con texto. Bueno, la primera vez que vi bajar una imagen línea por línea en mi ordenador de Internet, si en aquel momento me hubieran dicho, dentro de 30 años tú no tendrás que programar, a ver, nada, es un poquito exagerado, pero tú vas a poder decirle al ordenador, decirle a algo que estará en el ordenador de alguna manera que programe por ti. Y tú simplemente tendrás que guiarlo un poquito, corregirle, quítame de aquí, ponme de allá. Bueno, pues me habría parecido que me estaban hablando de la siguiente entrega de la saga de Star Trek. Y mira por dónde ahora estamos dentro de la película. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.